Hola, en este video les voy a hablar sobre la sobreescritura de métodos. Aquí tenemos tres clases, tenemos la clase animal y la clase perro y la clase vaca. Vemos que la clase perro y la clase vaca están heredando de la clase animal, por lo tanto la superclase es animal y estas dos son las subclases. Vemos que la clase animal tiene los métodos comunicarse y comer, por lo tanto como perro y como vaca están heredando de la clase animal, también van a heredar los métodos que tiene la clase animal, que son comunicarse y comer. Y aquí vemos que los tienen, comunicarse y comer. Pero ¿qué tal si cada uno de estas clases necesite realizar una modificación de esos métodos? Es decir, por ejemplo, sabemos que un perro se comunica diferente a una vaca. Un perro ladra y una vaca pues hace mu. No sé cómo se le llame ese sonido de la vaca, pero nosotros podemos hacer una sobreescritura del método de perro y el método de vaca. Es decir, cada una de estas clases va a poder especificar cuál es el tipo de comunicación. Por ejemplo, el perro ladrar y la vaca hacer otro tipo de sonido. Por lo tanto, cada una de estas clases va a poder realizar una sobreescritura del método comunicarse y comer. Vamos a hacerlo con un programa de ejemplo en NetBeans. Me voy a ir aquí. Y aquí tengo, en este paquete creé 4 clases, una clase llamada perro, una llamada vaca, la clase animal y una que se llama sobreescritura, que es la clase principal porque contiene el método main. Me voy a la clase animal y lo primero que voy a hacer es crear el método de la clase animal. El método se va a llamar comunicarse y lo único que va a hacer este método es decir animal comunicándose. Vamos a crear otro método llamado comer. Lo único que va a hacer este método es decir animal comiendo. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar los mismos métodos comunicarse y comer? Porque la clase perro y la clase vaca heredan esos métodos también, aunque aquí no hemos especificado la herencia. Voy a poner la palabra extends y aquí estoy indicando que la clase perro hereda de la clase animal y la clase vaca también hereda de la clase animal. Por lo tanto, como están heredando, si yo empiezo a crear objetos de tipo vaca y de tipo perro, estas dos clases van a heredar los métodos de la clase animal. Aquí podemos ver y pongo el punto y me aparecen los métodos que puedo invocar: comer, comunicarse. Vamos a ver qué aparece en pantalla. Dice animal comiendo, animal comunicándose. ¿Qué sucede? Que si yo quiero hacer una modificación de estos métodos, ¿por qué? Porque cada vez que una clase hereda un método de una superclase, por ejemplo vaca y perro heredan de la superclase animal, tenemos la oportunidad de sobreescribir ese método. Por ejemplo, yo quiero ese mismo método, se llama comunicarse y comer. Yo puedo el mismo método modificarlo, lo único que le voy a poner es vaca comunicándose, mu. Y public void comer, el método comer, lo que va a decir es vaca comiendo pasto. Vemos aquí que es el mismo método que hay en la clase animal. Si me voy a la clase animal, vemos que el método se llama igual, retornan el mismo tipo de dato, en este caso ningún dato, que es void, y se llaman igual, no tienen parámetros, ninguno de los dos métodos. Son los mismos métodos, más que en la clase vaca están sobrescritos esos mismos métodos. Por lo tanto, si me voy a la clase principal y ejecuto esto, ¿qué creen que ahora va a aparecer en pantalla? Pues se van a ejecutar los métodos sobrescritos de la clase vaca, ya no se van a ejecutar de la clase animal. Aunque se llamen igual los métodos que tiene la clase vaca y la clase animal, se va a ejecutar los que nosotros, el tipo de dato que tenga ese objeto. Si el objeto es de tipo vaca, pues se van a ejecutar los métodos sobrescritos de la clase vaca. Por lo tanto, con los métodos heredados sobrescritos nosotros podemos definir un comportamiento específico para los objetos de la subclase. Y si yo quiero que la clase perro
empiezo a crear objetos a ver. Aquí, ¿qué está pasando? A ver. Es que lo tengo que hacer desde la clase principal. No me había dado cuenta. Voy a crear objetos de tipo perro. Y vemos que puedo invocar al método comer también y comunicarse, que están en la clase animal y también están en la clase vaca. Pero, ¿qué creen que se va a ejecutar? Yo no he sobrescrito esos métodos en la clase perro. Por lo tanto, se van a ejecutar los métodos de los cuales está heredando. Animal comiendo, animal comunicándose. No se van a heredar los de la vaca, porque no está heredando de vaca, está heredando de animal. Por lo tanto, al momento de invocar a los métodos comer y comunicarse, se van a ejecutar los métodos de los cuales está heredando, que es la clase animal. Porque yo en la clase perro no he sobrescrito el método comunicarse ni comer. Yo lo puedo sobrescribir. Public void comunicarse. Y voy a poner perro comunicándose. Wow. Wow. Y también comer. Perro comiendo salchichas. O perro comiendo chuletas. Ahora el método comunicarse y el método comer está sobrescrito en la clase perro. Por lo tanto, al momento de yo invocar a esos métodos, aunque vemos que los métodos de la clase que invoca la clase vaca, los métodos que invoca la clase perro se llaman igual, se va a ejecutar automáticamente. Primero va a verificar si está sobrescrito en la clase de la cual creamos ese objeto. Por lo tanto, me va a ejecutar el método sobrescrito. Si no está sobrescrito, pues me va a ejecutar el método del cual está heredando. Y aquí vemos vaca comiendo pasto, vaca comunicándose mu, perro comiendo chuletas, perro comunicándose guau guau. Vemos que ahora me imprime el método de la sobrescrito antes que nada. Si ya yo creo un objeto de tipo animal, voy a invocar a los métodos que se llaman igual. Vamos a ver qué es lo que me imprime. Vemos que me imprime los métodos de su propia clase. Entonces, esta es la explicación de la sobrescritura. Ya había visto que, por ejemplo, el método toString se encuentra en la clase Object, pero nosotros podemos sobrescribir ese método, lo podemos modificar. Por lo tanto, si yo creo un objeto, por ejemplo, voy a crear un objeto de tipo animal. Yo quiero imprimir a mi objeto, voy a poner a 1. Aunque nosotros no invoquemos al método toString, esto automáticamente se invoca. No lo voy a invocar. Sabemos que todas las clases heredan de Object, todas. Pero no necesitamos poner esto. Automáticamente, por default, se hereda de la clase Object. Por lo tanto, yo quiero imprimir al objeto A1 y me va a aparecer algo raro. No me está apareciendo, me está imprimiendo algo raro. Si yo quiero que me imprima algo, por ejemplo, yo voy a sobreescribir el método toString, me voy a la clase animal y voy a crear el método toString, public string toString, y yo quiero que me imprima, que me imprima objeto de la clase animal. Por lo tanto, me va a retornar, porque me retorna un string, me va a retornar esta cadena de texto. Por lo tanto, al momento de yo querer imprimir a mi objeto, ya me imprime
objeto de la clase animal. ¿Por qué? Porque como ya sobrescribimos el método toString del que estaba en la clase object, pues me va a ejecutar el método que sobrescribimos en la clase animal. Ya no me va a ejecutar, no me va a invocar al método que está en la clase object. Por lo tanto, esta es la explicación de la sobrescritura de métodos.